Después de la crucifixión de Jesús, el gobernador Poncio Pilato no volvió a dormir en paz. Dicen que en los pasillos de su palacio en Jerusalén, el eco de las palabras del Nazareno, «Mi reino no es de este mundo», se repetía como un susurro que lo perseguía noche tras noche, una sombra que se negaba a desaparecer con la luz del día. De cara al público, Pilato intentaba mantener la compostura, se le veía presidiendo juicios, firmando decretos y pasando revista a sus tropas, con la misma arrogancia de siempre. Pero por dentro, había comenzado una guerra que no podía ganar, una batalla silenciosa contra su propia conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen volvía a él en aquel rostro sereno, ensangrentado y callado. El rostro de un hombre inocente, al que el cónsul Celo romano había condenado a la muerte más cruel. La imagen no lo abandonaba, y el recuerdo de su propia debilidad se convertía en un veneno que corría por sus venas. Pasaron los meses, y Judea, una provincia siempre al borde del caos, se convirtió en un hervidero de rebeliones. La tensión era palpable en cada esquina. Un día, los samaritanos, creyendo haber encontrado a un nuevo profeta, se reunieron en el monte Gerizim, en busca de tesoros sagrados, que según decían, Moisés había enterrado allí. Pilato, obsesionado con mantener el orden a cualquier precio, y temiendo otra insurrección que manchara su reputación ante Roma, no dudó, ordenó una represión inmediata y brutal. Las lanzas de sus legionarios atravesaron a los peregrinos, hombres y mujeres desarmados, que solo buscaban señales del cielo. Fue una masacre. Cuando la noticia de esta crueldad llegó a Siria a Lucio Vaitilio, el gobernador superior y legado del emperador, se indignó. La brutalidad de Pilato no solo era injusta, sino también imprudente, pues amenazaba con desestabilizar toda la región. Vitilio no tuvo más opción que destituirlo de su cargo como prefecto de Judea. Así, Pilato, el hombre que había tenido el destino de un rey en sus manos, fue despojado de su poder. Derrotado y humillado, se le ordenó viajar a Roma para rendir cuentas directamente ante el emperador Tiberio. Dicen que el viaje en barco fue largo y silencioso. Mientras las olas del Mediterráneo golpeaban incansablemente los costados de la nave, Pilato pasaba horas mirando el horizonte con los ojos hundidos y vacíos. Ya no era el orgulloso gobernador romano, sino un hombre que cargaba con el peso de sus decisiones. Los soldados que lo escoltaban contaban en susurros que, en las noches más oscuras, Pilato se levantaba de su cama y hablaba solo, discutiendo acaloradamente con alguien invisible, gesticulando en la penumbra de su camarote. Algunos juraban haberlo oído repetir una y otra vez: «Yo lavé mis manos, pero no mi alma». Otros decían que lo vieron llorar encubierta, mirando las estrellas, como si buscara en ellas el perdón que el mundo y él mismo se negaban a concederle. La culpa, como el mar, no tenía fin. Cuando finalmente llegó a Roma, un nuevo golpe lo esperaba. Descubrió que Tiberio, el emperador al que debía responder, había muerto. El nuevo César, Calígula, un joven impredecible y extravagante, no mostró el más mínimo interés en el caso de un prefecto caído en desgracia de una provincia lejana. Para Calígula, el juicio de un carpintero judío era un asunto insignificante. Sin juicio ni oportunidad de defenderse, Pilato fue simplemente desterrado a la Galia, en lo que hoy sería Francia. Allí, en un rincón apartado y frío del imperio, el antiguo gobernador vivió como una sombra. Nadie lo reconocía, nadie lo honraba. Solo quedaba el recuerdo borroso de un hombre que tuvo en sus manos el poder de liberar al justo y, en su lugar, eligió el miedo. Eligió complacer a la multitud en lugar de defender la verdad que él mismo había cuestionado con su famosa pregunta: ¿qué es la verdad? Los días se convirtieron en cadenas invisibles, y el silencio era su único compañero. Sei cuenta que, en su última noche, Pilato no pudo soportar más los gritos de su conciencia. En su mente, los martillos de la crucifixión seguían golpeando, incansables. Los gritos de la multitud resonaban en sus oídos, como si acabaran de pronunciarse: «Crucifícalo, crucifícalo». En medio de la oscuridad de su exilio, tomó una espada, la colocó sobre su pecho, sintiendo el frío del acero contra su piel, y justo antes de hundirla, susurró al vacío unas últimas palabras, una súplica final dirigida a aquel a quien había condenado un Jesús de Nazaret: «Perdóname». Al amanecer, los guardias lo encontraron muerto. Pero su rostro, por primera vez en años, estaba cubierto de paz, como si al fin hubiese dejado de luchar, como si la muerte fuera la única absolución que podía encontrar. Pero la historia de Pilato no termina con su muerte. Las leyendas que surgieron después son tan inquietantes como su vida. Se dice que su cuerpo fue arrojado al río Tíber, en Roma, pero las aguas se agitaron violentamente. Una tormenta antinatural azotó la ciudad durante días, y el río se desbordó causando pánico. Los sacerdotes paganos, aterrados,
Creyeron que su alma estaba maldita, y que ni la tierra ni el agua de Roma querían aceptarla. Así que sacaron su cuerpo del río y lo llevaron lejos, hasta las tierras del norte. Lo arrojaron al río Ródano, pero una vez más, las aguas se rebelaron con furia, como si rechazaran la presencia de aquel hombre atormentado. Finalmente, según cuenta la tradición, su cuerpo fue llevado a lo más profundo de los Alpes y enterrado en una montaña solitaria, cerca de un lago en Suiza que hasta el día de hoy lleva su nombre, el Monte Pelatas, y el lago a sus pies. Los viajeros que pasan por esa región cuentan historias extrañas. Dicen que en ciertas noches, cuando el viento sopla con fuerza entre los pinos y el agua del lago se vuelve negra como el hierro, se puede escuchar un suspiro profundo que viene desde las profundidades. La leyenda dice que es el espíritu de Pilato, condenado a revivir eternamente el juicio más importante de la historia. Una y otra vez, su alma se ve forzada a sentarse en el tribunal, a interrogar al prisionero y a escuchar el clamor de la multitud. Es su castigo eterno, en revivir el momento exacto en que la justicia humana falló y la divina comenzó su obra. Su alma, dicen, aún repite entre murmullos la frase que lo definió: «Yo lavé mis manos, pero no mi culpa». Y así, en la eternidad, Poncio Pilato, el hombre que se lavó las manos, sigue buscando el perdón del rey al que no supo reconocer, atrapado para siempre en el eco de su propia cobardía. Su historia nos recuerda que hay decisiones que marcan no solo una vida, sino la eternidad misma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la leyenda. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.